La caricia de la oscuridad, capítulo 14. Celos. Hola, hubo un percance con la voz principal de este audiolibro, por este episodio lo narraré yo. Cuando Perséfone se despertó, fue consciente de dos cosas. Una, que estaba en la cama de un desconocido, y dos, que estaba desnuda. Se levantó de golpe, sujetando las sábanas de seda negra contra su pecho. Estaba en la habitación de Hades, la reconoció del día en que se había caído a la Estigia griega. Él la había curado. Vio a Hades sentado ante su chimenea encendida. Nunca lo había visto tan divino como en ese momento. Su aspecto era intachable, ni un pelo fuera de su sitio, ni una arruga en la chaqueta, ni un botón desabrochado. Sostenía su vaso de whisky en una mano y los dedos de la otra apoyados en sus labios. El halo de fuego que rugía detrás de él, furioso al igual que sus ojos, estaba en consonancia con el dios. Perséfone se dio cuenta de que, aunque parecía relajado, estaba tenso. Él le mantuvo la mirada, sin hablar, y dio un sorbo a su bebida. ¿Por qué estoy desnuda?, preguntó Perséfone. «Porque tú insististe en ello», contestó él, con una voz que no denotaba el deseo que a duras penas había contenido en la limusina. No tenía muchos recuerdos de la noche anterior, pero estaba segura de que nunca olvidaría la presión de los dedos de Hades en sus muslos, ni el fuego abrasador que le recorrió por el cuerpo. «Estabas muy decidido a seducirme». Perséfone se sonrojó y desvió la mirada. Hades se rió oscuramente y Perséfone apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. ¿Por qué se reía? «No, Lady Perséfone. Créeme, cuando follemos, te acordarás». «¿Cuándo?» «Tu arrogancia es alarmante». Sus ojos brillaron. «¿Ese es un desafío?» «Solo dime qué pasó, Hades», exigió. «En la rosa te drogaron. Tienes suerte de ser inmortal. Tu cuerpo quemó el veneno rápidamente, pero no lo suficientemente rápido para evitar la vergüenza». Recordó a una camarera que se les acercó cuando llegaron a la pista de baile, como les había traído bebidas y les había dicho que invitaba a la casa. Poco después de consumir la suya y empezar a bailar, la música sonaba lejana, las luces se volvieron cegadoras y con cada movimiento la cabeza le daba vueltas. También recordó unas manos sobre su cuerpo y unos labios fríos cerrándose sobre los suyos. «Adonis», dijo Perséfone. La mandíbula de Hades se tensó al escuchar el nombre del mortal. «¿Qué le has hecho?» Hades miró su bebida, agitando el whisky antes de tomar un último trago. Una vez terminado, dejó el vaso a un lado, sin mirarla. «Está vivo, pero solo porque estaba en el territorio de su diosa. ¿Lo sabías?» Perséfone se bajó de la cama y se puso en pie, con las sábanas de seda moviéndose a su alrededor. La penetrante mirada de Hades se desvió de su rostro hacia abajo, recorriendo cada línea de su cuerpo. Se sintió como si estuviera desnuda ante él. «¿Por eso me advertiste que me alejara de él? Te aseguro que hay más razones para alejarse de ese mortal que el favor que Afrodita le ha otorgado». «¿Cómo que? No puedes esperar que lo entiendas si no me explicas nada». Había dado un paso hacia él, aunque una parte de ella sabía que era peligroso. Estaba claro que por lo que había pasado Hades la noche anterior todavía corría por su mente. «Tengo la esperanza de que confíes en mí», dijo él, poniéndose de pie. Esas contundentes palabras la sorprendieron. «Y si no en mí, en mi poder». Ella ni siquiera había considerado sus poderes, la capacidad de ver el alma tal y como era, pura y oprimida. ¿Qué vería cuando miraba a Adonis? Un ladrón, pensó. Un manipulador. Hades puso distancia entre ellos, rellenando su vaso en el pequeño bar de la habitación. «Pensé que estabas celoso». Hades estaba a punto de tomar un trago, pero hizo una pausa para reírse. Se sintió enfadada y dolida por su reacción. «No finjas que no te pones celoso, Hades. Anoche Adonis me besó». Hades dejó el vaso con un fuerte golpe. «Sigue recordándomelo, diosa, y lo reduciré a cenizas. Así que estás celoso», lo acusó. «¿Celoso?». Se acercó a ella. «Esa sanguijuela te tocó aunque le dijiste que no lo hiciera».
He enviado almas al Tártaro por menos. Recordó el enfado de Hades con Duncan, el ogro que le había puesto las manos encima, y se dio cuenta de que por eso estaba nervioso. Probablemente sí que quería encontrar a Adonis y calcinarlo. Lo siento. No estaba segura de qué decir, pero su angustia parecía tan grande que pensó que podría aliviarlo con una disculpa. Pero solo lo empeoró. No te atrevas a disculparte. Le tomó la cara con las manos. No por él. Nunca por él. La estudió y susurró. ¿Por qué estás tan desesperada por odiarme? Perséfone frunció el ceño y puso sus manos sobre las de él. No te odio, dijo en voz baja, y Hades se puso rígido, separándose de ella. La violencia con la que se movió la sorprendió, y la ira y la tensión volvieron a aparecer. No, te lo recuerdo. Hades, señor del inframundo, el rico, y posiblemente el dios más odiado, muestra un claro desprecio por la vida de los mortales. Citó su artículo palabra por palabra, y Perséfone se encogió. ¿Cuántas veces lo habría leído? Debió enfurecerle. A Hades se le desencajó la mandíbula. ¿Eso es lo que piensas de mí? Ella abrió la boca y la cerró antes de decidirse a explicar. ¿Estaba enfadada? Oh, eso es más que obvio. La voz de Hades era aguda. No sabía que lo publicarían. ¿Una crítica mordaz ilustrando todos mis defectos? ¿No pensaste que los medios de comunicación la publicarían? Ella lo miró fijamente. Te lo advertí. No estuvo acertada con sus palabras. ¿Qué me lo advertiste? El dios posó su mirada en ella, oscura y enfadada. ¿Qué me advertiste sobre qué, diosa? Te advertí que te arrepentirías de nuestro contrato. Y yo te advertí que no escribieras sobre mí. Se acercó a ella, pero Perséfone no retrocedió y mantuvo su mirada. Quizá en mi próximo artículo escriba sobre lo mandón que eres, dijo. ¿El próximo artículo? ¿No lo sabías? Me han pedido que escriba una serie de artículos sobre ti. No, dijo él. No puedes decir que no. Aquí no tienes nada que decir. ¿Y crees que tú sí? Escribiré esos artículos, Hades. Y la única manera de que deje de hacerlo es rompiendo este maldito contrato. Hades se puso rígido, y luego refunfuñó. ¿Piensas negociar conmigo, diosa? El calor que desprendía era casi insoportable. Se acercó, aunque ya no quedaba mucho espacio, estaba muy cerca. Ella extendió una mano y con la otra se aferró a la sábana. ¿Has olvidado algo importante, Lady Perséfone? Para negociar, necesitas tener algo que yo quiera. Me preguntaste si de verdad pensaba lo que había escrito. Argumentó ella. ¿Te importa? Se llama engaño, cariño. Imbécil, dijo en tono gruñón. Hades extendió la mano, hundiéndola en el pelo de Perséfone. La trajo contra él y le tiró de la cabeza hacia atrás para que sintiera la garganta. Tirante. Era salvaje y posesivo. La respiración se le entrecortó en la garganta y el espacio entre sus muslos se sentía húmedo. Lo deseaba. Déjame ser claro, hiciste una apuesta y perdiste. No hay forma de salir de nuestro contrato a menos que cumplas los términos. Si no, te quedas aquí, conmigo. Si me haces tu prisionera, pasaré el resto de mi vida odiándote. Ya lo haces. Ella se estremeció de nuevo. No le gustaba que él pensara eso y siguiera diciéndolo. ¿De verdad crees eso? Él no contestó, solo ofreció una risa burlona y luego la besó ardientemente antes de separarse de repente. Borraré el recuerdo de Adonis de tu piel. Le sorprendió su ferocidad, pero le emocionó. Arrancó la sábana de seda dejándola desnuda ante él, y cuando la levantó del suelo, Perséfone le rodeó la cintura con las piernas sin pensarlo dos veces. Él le agarró las nalgas con fuerza, y su boca se estrelló contra ella. El roce de su ropa en su piel desnuda la llevó al límite, y un calor líquido se acumuló en su interior. Perséfone enredó sus manos en el cabello de Hades, rozando su cuero cabelludo mientras liberaba los largos mechones, agarrándolos con fuerza entre sus manos. Le echó la cabeza hacia atrás y lo besó fuerte y profundamente. Un sonido ronco se escapó de la boca de Hades y él se movió, apoyándola sobre la columna de la cama y apretándola con fuerza. Sus dientes rozaron su piel, mordiéndola y lamiéndola de una forma que le impedía respirar, provocándole jadeos en lo más profundo de su garganta.
Cuando estaban juntos perdía la razón, y cuando se encontró tumbada en la cama, supo que le daría cualquier cosa a Hades. Ni siquiera se lo tendría que pedir. Pero el dios de los muertos estaba de pie junto a ella, respirando con dificultad. El pelo le caía sobre los hombros, sus ojos estaban oscuros, furiosos, excitados, y en lugar de acortar la distancia que había creado entre ellos, sonrió. Era desconcertante, y Perséfone sabía que lo que vendría a continuación no le iba a gustar. Bueno, probablemente disfrutarías follando conmigo, pero definitivamente no te gusto. Y luego desapareció. Perséfone encontró su vestido y una capa negra al lado. Estaba cuidadosamente doblado en una de las dos sillas frente a la chimenea. Mientras se ponía el vestido y la capa, pensó en cómo Hades le había mirado y cuando se despertó. ¿Cuánto tiempo se había sentado viéndola dormir? ¿Cuánto tiempo había estado acumulando su ira? ¿Quién era ese dios que apareció de la nada para rescatarla de insinuaciones inapropiadas, que afirmó que no eran celos y que dobló su ropa? Que la acusó de odiarlo, pero la besó como si nunca hubiera compartido algo tan dulce. Al pensar en cómo la había levantado y llevado a la cama, se sonrojó. No podía recordar qué había pensado, pero sabía que no le había dicho que se detuviera. Aún así, él se había ido. Del sonrojo pasó a la ira. Él se había reído y la había dejado allí. Porque para él esto es un juego, se recordó a sí misma. No podía dejar que su extraña y eléctrica atracción por él superara esa realidad. Tenía un contrato que cumplir. Perséfone salió de la habitación de Hades por el balcón para comprobar el estado de su jardín. A pesar de su resentimiento hacia el invernadero, seguía amando las flores, y el dios del inframundo había logrado crear uno de los jardines más hermosos que jamás había visto. Se maravillaba con los colores y los olores, el dulce aroma de las glicinas, el embriagador y sensual perfume de las gardenias y las rosas, la tranquilizante fragancia de la lavanda. Y todo era mágico. Hades tuvo toda una vida para aprender a utilizar sus poderes, para crear ilusiones que engañaban a los sentidos. Perséfone nunca había conocido la sensación del poder en su sangre. Ardería como la necesidad que Hades había encendido dentro de ella. Se sentiría como la noche anterior, cuando se había montado a horcajadas sobre él y le había susurrado palabras desafiantes al oído mientras saboreaba su piel. Eso había sido poder. Por un momento, ella lo había controlado. Había visto cómo la lujuria nublaba su mirada, había oído sus susurros de pasión, había sentido su dura excitación. Pero no había sido lo suficientemente poderosa como para mantenerlo bajo su hechizo. Empezaba a pensar que nunca sería lo suficientemente poderosa. Por eso la vida mortal le convenía tanto, por eso no podía dejar que Hades ganara. Aunque no estaba segura de cómo iba a ganar ella si su jardín seguía pareciendo un trozo de tierra quemada. Al llegar al final del camino, los exuberantes jardines dieron paso a una zona sin vegetación en la que el suelo era más bien arenoso y negro como la ceniza. Hacía unas semanas que había plantado las semillas en la tierra y ya deberían estar brotando. Incluso sin magia, los jardines mortales producían vida. Si hubiera sido el jardín de su madre, ya hubiera crecido por completo. Perséfone había albergado la secreta esperanza de que, con esta labor, descubriera algún poder oculto que no implicara robar vida, pero al estar frente a esta tierra estéril se dio cuenta de lo ridícula que era esa esperanza. No podía limitarse a esperar que el poder se manifestara o que las semillas mortales brotaran en el imposible suelo del inframundo. Tendría que hacer algo más. Se enderezó y fue en busca de Hécate. Perséfone encontró a la diosa en un bosquecillo cercano a su casa. Hécate llevaba una túnica color púrpura, y su larga cabellera estaba trenzada y griega. Serpenteaba sobre su hombro. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la suave hierba, acariciando una comadreja peluda. Perséfone chilló cuando la vio. ¿Qué es esa cosa?, preguntó. Hécate sonrió suavemente y rascó a la criatura detrás de su pequeña oreja. Este es Gale. Es un turón. Eso no puede ser un animal. Es un turón. Hécate se rió en voz baja. Una vez fue una bruja humana, pero era una idiota, así que la convertí en un turón. Perséfone se quedó mirando a la diosa, pero Hécate no pareció darse cuenta de su aturdido silencio.
Me gusta más así, añadió Hécate, y luego la miró. Pero basta de hablar de Gale. ¿En qué puedo ayudarte, querida? Todo lo que necesitó fue esa pregunta para estallar en una gran verborrea sobre Hades, el contrato y su apuesta imposible, evitando los detalles sobre el desastre de esa mañana. Incluso admitió su mayor secreto, que no podía cultivar nada. Cuando terminó, Hécate frunció los labios, con aspecto pensativo, pero no parecía sorprendida. Si no puedes crear vida, ¿qué puedes hacer? Preguntó. Destruirla. Las bonitas cejas de Hécate se fruncieron sobre sus ojos oscuros. ¿Nunca has cultivado nada en absoluto? Perséfone negó con la cabeza. Muéstramelo. Hécate, no creo que eso sea, me gustaría verlo. Perséfone suspiró y giró las manos. Se miró las palmas durante un largo rato antes de presionarlas contra la hierba. Donde antes todo era verde, de pronto se volvió amarillento y se marchitó bajo su tacto. Cuando miró a Hécate, la diosa estaba mirándole las manos. Creo que por eso Hades me retó a crear vida, porque sabía que era imposible. Hécate no parecía tan segura. Hades no desafía a la gente con lo imposible. Los desafía a creer en su potencial. ¿Y cuál es mi potencial? Ser la diosa de la primavera. El turón saltó del regazo de Hécate y cuando ésta se puso en pie, se sacudió la falda. Perséfone esperaba que la diosa le siguiera preguntando sobre su magia, pero en su lugar dijo: la jardinería no es la única forma de crear vida. Perséfone la miró fijamente. ¿De qué otra forma podría crear vida? Por la mirada divertida de Hécate, se dio cuenta de que no le iba a gustar lo que iba a decir. Podrías tener un bebé. ¿Qué? Para cumplir el contrato Hades tendría que ser el padre, por supuesto, continuó como si no hubiera escuchado a Perséfone. Si fuera cualquier otro, se pondría furioso. Decidió que ignoraría ese comentario. No voy a tener un hijo con Hades, Hécate. Pediste sugerencias. Solo intentaba ser una buena amiga. Y lo eres, pero no estoy preparada para tener hijos y, de todas formas, Hades no es un dios que quisiera como padre para ellos. Aunque se sintió un poco culpable por decir esa última parte en voz alta. ¿Qué voy a hacer? Esto es imposible. No es tan imposible como parece, querida. Después de todo, estás en el inframundo. ¿Te das cuenta de que el inframundo es el reino de los muertos, verdad, Hécate? Pero también es un lugar de nuevos comienzos, dijo ella. A veces, la existencia de un alma en el inframundo es la mejor vida que ha tenido. Estoy segura de que tú, de entre todos los dioses, eres la que mejor lo entiende. La comprensión se asentó con fuerza sobre los hombros de Perséfone. Ella sí lo entendía. Vivir aquí no es muy diferente a vivir allí arriba, añadió Hécate. Tú desafías a Hades para que ayudara a los mortales a llevar una existencia mejor. Él simplemente te ha encargado lo mismo aquí en el inframundo. Continuará. Recuerda, escuchar también es leer y no importa quien diga lo contrario. Es una habilidad que todos debemos poseer, pero que pocos tienen la paciencia para adquirirla.